Hola, ¿cómo estás? Desde la aparición del COVID a finales de 2019, se han realizado numerosos esfuerzos por desarrollar una vacuna efectiva que pueda finalmente controlar y acabar con la pandemia. Al día de hoy, varios de estos esfuerzos han cobrado resultados, de modo que contamos con varias opciones que se encuentran disponibles para el uso en la población. Pero ¿cuál de estas vacunas es la mejor? ¿Debe preferirse el uso de unas sobre otras opciones? Ponte cómodo. Te habla Dorilo Hernández y para contarte sobre las características de las más conocidas vacunas contra el COVID-19, aquí se auscultan letras. Seguramente llevas tiempo escuchando sobre las vacunas de Pfizer, Moderna, Oxford, Sinovac, Sputnik V y más recientemente Johnson & Johnson. Y probablemente te has preguntado en qué se diferencian, cuál es la mejor, cuál deberías recibir. Incluso puede que te encuentres en la disyuntiva de si vacunarte o no, ¿no es verdad? Déjame que te explique las principales características que debes conocer sobre estas vacunas y ojalá puedan servirte para aclarar alguna de tus dudas. Antes de comenzar, es importante recordar que la vacuna pretende preparar para un posible ataque por SARS-CoV-2 a tu sistema inmunológico, manteniéndolo listo para identificar y destruir rápidamente al virus en caso de que entres en contacto con él y antes de que pueda producir la enfermedad. Es decir, no evita que te infectes, pero sí que te enfermes. Lo primero que debes saber es que existen varios tipos de vacunas disponibles para COVID. En los capítulos recientes hablamos de las diferentes plataformas que pueden utilizarse para el desarrollo de las vacunas, así como sus ventajas y desventajas. Aquí arriba te dejo la tarjetita si aún no lo has visto. Las primeras vacunas en disposición fueron las vacunas de tipo ARN, ampliamente explicadas previamente en capítulos anteriores que también dejo para ti en esta otra tarjetita. Hasta ahora las vacunas de este tipo son las de Pfizer y Moderna. Contienen ARN con las instrucciones específicas para que tus propias células fabriquen como antígeno la proteína S, del inglés spike, o proteína pico, que forma parte de la corona del virus y juega un papel importante en su unión y penetración a las células huésped. Una vez que la maquinaria celular sintetiza y ensambla esta proteína, será expresada en la superficie de las células y otra parte será liberada para la captación y presentación a las células del sistema inmunológico, iniciándose todos los eventos que llevarán a la inmunidad humoral o producción de anticuerpos específicos y células memoria capaces de producirlos en gran cantidad e inmunidad celular, lo que implica preparación de células capaces de matar células infectadas por el virus antes de que se propague a otras células. Las vacunas de Johnson & Johnson, Oxford, producida por AstraZeneca, y Sputnik V son vacunas de tipo ADN no replicantes vectorizadas. En este caso se usa un adenovirus, que es un virus productor de resfriado común, como vector o transportador de material genético del coronavirus. La modificación genética consiste en incorporar un gen o fragmento de ADN que codifica para la proteína S, spike, del coronavirus. Cuando el adenovirus penetra la célula, libera este material genético contentivo de esta información específica del coronavirus. Posteriormente penetra en el núcleo, se transcribe a ARN mensajero que va al citoplasma y es usado por la maquinaria celular para fabricar la proteína S, que será expresada en la superficie como antígeno para el reconocimiento de las células del sistema inmunológico, lo mismo que con las vacunas ARN. A diferencia de estos tipos mencionados, la vacuna Coronavac de Sinovac utiliza la plataforma tradicional de virus completos inactivados, es decir, contiene coronavirus completo muerto. El segundo punto importante a discutir es la eficacia de estas vacunas. La eficacia evalúa la magnitud en la cual una intervención, en este caso la vacunación, es beneficiosa o causa daño bajo condiciones ideales, es decir, en condiciones controladas de laboratorio o en pacientes ideales. Se miden los estudios clínicos controlados de fase 3 y responde a la pregunta si la intervención funciona o no funciona. En el caso de las vacunas para COVID, la eficacia determina si la vacuna es capaz de prevenir la enfermedad en los individuos estudiados. Importante conocer que la eficacia requerida para la aprobación de una vacuna para el COVID es del 50%. También que la mayoría de los ensayos clínicos para evaluarla están en curso, no han sido terminados. Y muchos, si no todos, los datos disponibles son análisis preliminares de estos estudios y pueden cambiar a medida que se dispongan los datos definitivos. Con esto en mente, estos son los resultados de eficacia publicados para estas vacunas. 95% para Pfizer y Moderna, 50.4% apenas lo requerido para aprobación en el caso de Sinovac, 91% para la vacuna rusa Sputnik V
con la limitación que solo se evaluó en pacientes rusos y que el análisis se realizó antes de que gran parte de los sujetos recibieran su segunda dosis, 75% para la vacuna de Oxford y 67% en el caso de la vacuna de Johnson & Johnson. Importante también conocer que esta última evaluó prevención de casos moderados y severos de COVID y no incluyó casos leves de la enfermedad. A simple vista podrías pensar que las más eficaces son las de Pfizer y Moderna con su 95% y la menos Sinovac. Sin embargo, esta conclusión no es cierta. La verdad es que cada vacuna se probó en condiciones, criterios y pacientes diferentes, lo que no hace posible comparaciones entre ellas. Tampoco existen estudios comparativos directos entre las diferentes vacunas que nos permitan establecer una mayor o menor eficacia de unas respecto a las otras. Quizá de más importancia son los datos preliminares de prevención de formas graves y mortales de la enfermedad. Al fin y al cabo, lo que se quiere es reducir muertes, hospitalizaciones y consumo de recursos. En este punto, los datos preliminares se acercan a una eficacia del 100% para todas las vacunas. ¿Qué quiere decir? Que aunque puedas desarrollar una forma leve de la enfermedad estando vacunado, la probabilidad de tener complicaciones y muertes por COVID es prácticamente nula con la vacunación cualquiera que sea. Mencionábamos que un problema de los estudios de eficacia es que miden el efecto en condiciones perfectamente controladas, y estas no se asemejan a la vida real y la práctica médica diaria. Dicho de otra forma, tener una eficacia de 95%, por ejemplo, en un estudio clínico, no significa tener el mismo efecto en la población general. Y es que para conocer si una intervención funciona en la práctica, en condición habitual, se debe medir la efectividad. Al día de hoy no existen datos de efectividad para ninguna de las vacunas disponibles. En cuanto a quién debe recibir la vacuna, con excepción de la vacuna de Pfizer, aprobada para 16 o más, el resto solo es aprobado para uso mayores de 18 años. La razón, simplemente, es porque los estudios clínicos incluyeron individuos a partir de ese mínimo de edad, y no hay datos de cómo se comportaría la vacuna en grupos etarios por debajo de ese límite. En cuanto al número de dosis que deben ser recibidas, aquí aparece una ventaja clara a favor de la vacuna de Johnson & Johnson, al ser la única capaz de conseguir resultados con una dosis única, lo que facilitaría y acortaría los tiempos de vacunación, disminuiría los recursos a ser utilizados, lo que probablemente reduciría los costos. Para el resto de las vacunas de 2 dosis, importante conocer que la segunda dosis debe ser de la misma vacuna recibida en la primera dosis. En cuanto a la vía de administración, la vía intramuscular es la única disponible para todas estas vacunas. En cuanto a la seguridad, todas las vacunas ofrecen un perfil de seguridad similar, y la conclusión de los estudios clínicos para evaluar este aspecto concluye que son seguras. Los síntomas más frecuentes como eventos adversos son el dolor en el sitio de la inyección, dolor de cabeza, malestar general, dolores musculares, escalofríos y fiebre. Se han descrito pocos eventos adversos graves y no atribuibles a la vacuna. Reacciones anafilácticas severas se han reportado. No se han reportado muertes atribuibles a la vacunación. En cuanto a los eventos adversos a largo plazo, no existen resultados disponibles. En caso de que te preocupe que la vacuna pueda alterar tu código genético, permíteme recordarte que con las vacunas ARN no existe posibilidad de mutagénesis de inserción, es decir, de que el material inyectado sea integrado a tu material genético o a tus cromosomas. En cuanto a las vacunas ADN, aunque en teoría puede resultar en algunos casos integración cromosómica aleatoria, la posibilidad que ocurra es significativamente menor a la de las mutaciones genéticas producidas al azar de manera espontánea. Y en un estudio clínico diseñado con este fin, no se observó que ocurriera integración cromosómica después de vacunación con vacunas de ADN. En cuanto al almacenamiento y transporte, existen algunas diferencias importantes entre las vacunas. En el caso de las vacunas ARN, estas son más inestables y requieren, por lo tanto, congelación. En el caso de la vacuna de Pfizer, se requiere congelación extrema, menos 80, menos 60 grados centígrados, y una cadena de frío ininterrumpida, aunque puede preservarse por 2 semanas entre menos 25 y menos 15 grados. La vacuna de Moderna requiere congelación entre menos 25 y menos 15, pero tiene la ventaja de que puede preservarse por 30 días a temperaturas de refrigeración normal. El resto de las vacunas no requieren de congelación y pueden mantenerse estables bajo condiciones de refrigeración habitual entre 2 y 8 grados centígrados. Este es un punto importante que da la desventaja a la vacuna de Pfizer, ya que el sistema refrigerante requerido no está disponible en muchos lugares y el protocolo de congelación con hilo seco alternativo es engorroso y no conserva la vacuna por largos periodos. Las vacunas que no requieren congelación y pueden preservarse en refrigeradores serán más fáciles de transportar
transportar, almacenar, sobre todo en pequeños centros y en consultorios médicos. En cuanto a su aprobación, las reglas y requisitos de aprobación para productos de uso humano varía de país en país. En la mayoría de los casos, las vacunas han sido aprobadas bajo categorías de emergencia, debido a la importancia de tener instrumentos para la lucha contra la pandemia, pero en algunos países algunas de ellas se han aprobado de forma definitiva. De momento, las vacunas de Pfizer, Moderna y Oxford cuentan con la aprobación de la Organización Mundial de la Salud, y la de Johnson & Johnson reúne los requisitos requeridos y se espera una próxima aprobación por este ente. Vacunas como Sinovac y Sputnik V necesitan cubrir pasos previos antes de someterse a la aprobación por este organismo. En Estados Unidos, la FDA ha aprobado la vacuna de Moderna, Pfizer y Johnson & Johnson bajo la categoría de emergencia. Las vacunas chinas y rusas han sido aprobadas en diversos países de Latinoamérica y de Asia. Como hemos revisado, todas las vacunas ofrecen protección para prevenir COVID y en especial formas severas y mortales. No existen datos que permitan decir que una es más eficaz que la otra. El perfil de seguridad es similar para todas las vacunas y los eventos adversos inherentes a la vacunación reportados han sido leves. Con respecto a la pregunta de cuál vacuna debes elegir, la que tengas disponible en tu lugar de origen. La disponibilidad podrá depender de la infraestructura, los recursos y sobre todo de los costos que puedan afrontar los sistemas sanitarios. Es todo por ahora. Si te ha gustado el video, recuerda darle like y suscribirte si aún no lo has hecho. Te dejo otros contenidos que de seguro serán de tu agrado. Me despido hasta la próxima. Que tengas una maravillosa semana. Bye.